Era una tarde tranquila en el pacífico vecindario de Willow Creek, un lugar donde la mayoría de las personas se conocían por su nombre y se saludaban con sonrisas amistosas. Sin embargo, no todo era tan perfecto como parecía. Detrás de las fachadas bien cuidadas y los jardines impecables, había secretos y prejuicios que se ocultaban en las sombras. Jeremías, un niño negro de 12 años, era uno de los residentes más jóvenes del barrio. Inteligente, curioso y siempre educado, solía jugar con sus amigos en el parque local o andar en bicicleta por las calles arboladas. Pero a pesar de su personalidad amigable, había un hombre que no veía a Jeremías con buenos ojos, el señor Thompson, un vecino de mediana edad que vivía justo en la casa de al lado. El señor Thompson era un hombre amargado, siempre murmurando sobre cómo las cosas no eran como antes. Observaba a Jeremías desde lejos, con ojos entrecerrados y desconfiados, alimentando un odio silencioso que nunca se atrevía a expresar en público. Pero aquella tarde, decidió que haría algo al respecto. Jeremías, como de costumbre, había pasado la mañana jugando baloncesto en el parque. Sudoroso y cansado, se detuvo frente a su casa, se quitó la mochila de la espalda y se preparó para entrar. Lo que no sabía era que el señor Thompson lo observaba desde el otro lado de la calle, con un plan perverso en mente. Mientras Jeremías entraba para ducharse, el señor Thompson se acercó sigilosamente a la puerta principal. Asegurándose de que nadie lo viera, abrió la mochila de Jeremías, que el niño había dejado cerca de la puerta, y escondió cuidadosamente un pequeño paquete de drogas en uno de los bolsillos. El corazón del señor Thompson latía aceleradamente, no por culpa, sino por emoción. Sabía que, pronto, sus sospechas infundadas cobrarían fuerza con una prueba falsa. Cuando Jeremías regresó, sin sospechar nada, tomó su mochila y entró en casa. Estaba ansioso por contarle a su madre sobre el juego de baloncesto, pero no tenía idea de que la pesadilla estaba a punto de comenzar. Horas más tarde, cuando la noche caía, un golpe fuerte resonó en la puerta de la casa de Jeremías. Su madre, la señora Silva, abrió la puerta para encontrarse con dos policías. Sus rostros eran serios, y el brillo de las luces rojas y azules de las patrullas se reflejaba en sus ojos. «Buenas noches, señora», dijo uno de los policías, con un tono que sugería gravedad. «Recibimos una denuncia y necesitamos verificar algunas cosas. ¿Podemos entrar?». La señora Silva, preocupada y confundida, permitió que los policías entraran. Jeremías bajó las escaleras al escuchar el ruido, con una expresión de sorpresa y miedo en el rostro. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó él, con la voz temblorosa. Los policías, sin mucha explicación, pidieron revisar la mochila de Jeremías. Él entregó la mochila, confundido y asustado. El silencio en la sala era sofocante mientras los policías registraban cada bolsillo. Y entonces, ahí estaba, el pequeño paquete de drogas que el señor Thompson había plantado. El corazón de Jeremías parecía detenerse. No podía entender lo que estaba pasando. Su madre, desesperada, lo miró con una mezcla de incredulidad y dolor. «Eso no es mío», gritó Jeremías, intentando contener las lágrimas que amenazaban con correr. «Te juro, mamá, que no sé de dónde vino eso». Los policías, aunque visiblemente sorprendidos por la negación de Jeremías, mantuvieron la formalidad. Explicaron que necesitaban llevarlo a la comisaría para investigar el caso. La señora Silva intentó argumentar, pero sabía que en ese momento, había poco que pudiera hacer. Mientras Jeremías era llevado afuera, los vecinos comenzaban a salir de sus casas, atraídos por las luces de la patrulla. Y ahí estaba el señor Thompson, observando desde lejos, con una sonrisa disimulada de satisfacción. Creía que finalmente se había deshecho del problema que representaba Jeremías. Pero lo que no sabía era que esa pequeña semilla de maldad que había plantado estaba a punto de crecer de una manera que jamás podría haber previsto. Porque, incluso en las peores situaciones, la verdad tiene una forma extraña de encontrar su camino hacia la superficie. Mientras la patrulla se alejaba, el señor Thompson volvió a su casa, satisfecho. Pero una sombra de duda pasó por su mente. No podía prever lo que estaba por venir, pero estaba a punto de descubrir que jugar con la vida de los demás puede tener consecuencias mucho más allá de lo que imaginaba.
Este era solo el comienzo de un largo y doloroso viaje para Jeremías y su familia, un viaje lleno de suspenso, drama y giros inesperados que cambiarían para siempre el curso de sus vidas y expondrían el verdadero carácter de quienes los rodeaban. Jeremías no podía creer lo que estaba sucediendo. Dentro de la patrulla, sentía como si el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando. Su corazón latía fuerte y rápido, y el silencio dentro del coche solo hacía que sus pensamientos se volvieran más oscuros. ¿Cómo había sucedido eso? ¿Quién podría haberle hecho algo así? En la comisaría, la señora Silva intentó calmar a su hijo mientras esperaban el inicio del interrogatorio. Sabía que Jeremías era inocente, pero las pruebas estaban en su contra. La madre hizo todo lo posible por mantener la calma, pero era imposible no sentir el miedo crecer dentro de ella. «Mamá, no hice nada malo, te lo juro», repetía Jeremías, con los ojos llenos de lágrimas. «Ni siquiera sé cómo eso terminó en mi mochila». «Te creo, hijo mío», respondió la señora Silva, sujetando sus manos con firmeza. «Vamos a descubrir la verdad, no te preocupes». Poco tiempo después, un oficial llamado Detective Moreira, un hombre de mediana edad con semblante firme, llamó a Jeremías y a su madre a la sala de interrogatorios. Se sentaron frente a una mesa sencilla, y el detective comenzó a hacer preguntas. Con cada respuesta de Jeremías, quedaba más claro que no sabía de dónde habían surgido las drogas. «Jeremías, ¿recuerdas haber visto a alguien extraño cerca mientras estabas en el parque?», preguntó el detective, tratando de encontrar alguna pista. Jeremías negó con la cabeza. «No, señor. Solo estaba jugando baloncesto con mis amigos. Luego volví directo a casa». La señora Silva, sintiéndose impotente, preguntó al detective si había alguna forma de probar la inocencia de su hijo. Moreira, aunque visiblemente preocupado, dijo que necesitarían investigar más a fondo. Prometió que revisarían toda la información disponible, incluidas las cámaras de seguridad en los alrededores. Mientras tanto, en el barrio de Willow Creek, los rumores comenzaron a extenderse. Algunos vecinos creían en la inocencia de Jeremías, pero otros, influenciados por el prejuicio y los chismes malintencionados, empezaron a susurrar que siempre sospecharon de él. Entre estos estaba el señor Thompson, que continuaba observando todo desde lejos, satisfecho de que su plan estuviera funcionando. Sin embargo, no esperaba que su propia arrogancia fuera su ruina. Al intentar jactarse de su hazaña con un amigo, Thompson fue descuidado y dejó escapar demasiadas palabras. Este amigo, al darse cuenta de la gravedad de lo que se había dicho, comenzó a sospechar que algo muy malo estaba ocurriendo. La amistad entre ellos nunca había sido de las más fuertes, y no quería ser cómplice de un crimen. Días después, el amigo de Thompson, sintiendo el peso de la conciencia, decidió actuar. Sabía que tenía que hablar con alguien sobre lo que había escuchado, pero temía ser acusado de complicidad. Después de luchar internamente, decidió acudir a una persona en la que confiaba, el pastor de la iglesia local, que siempre predicaba sobre justicia y verdad. El pastor escuchó atentamente el relato, sintiendo la gravedad de la situación. Sabía que tenía que actuar con cautela, pero también con urgencia. Sin dudarlo, el pastor fue a la comisaría y pidió hablar con el detective Moreira. Explicó la situación, asegurando que el nombre del amigo de Thompson se mantuviera en secreto por el momento. El detective Moreira, siempre atento a cualquier nueva pista, decidió actuar rápidamente. Sabía que necesitaría pruebas para confrontar a Thompson, pero esa era una nueva línea de investigación que no podía ignorar. Con autorización, comenzó a revisar el historial de llamadas y mensajes de Thompson, además de revisar las imágenes de cámaras que cubrían el área cercana a su casa y la de Jeremías. Mientras tanto, Jeremías estaba temporalmente alejado de la escuela, mientras esperaba el desenlace de las investigaciones. El chico estaba devastado, y el peso de la injusticia era casi insoportable. Incluso los amigos más cercanos, que creían en su inocencia, comenzaron a distanciarse por miedo a ser asociados con el escándalo. Pero no todo estaba perdido. La señora Silva, decidida a probar la inocencia de su hijo, decidió que no se quedaría esperando. Comenzó a hablar con los vecinos, buscando a alguien que pudiera haber visto algo sospechoso el día en que las drogas fueron plantadas. A pesar de los prejuicios de muchos, encontró apoyo en algunas personas que conocían bien el carácter de Jeremías.
Durante una de esas conversaciones, una vecina anciana, doña Vera, reveló haber visto a una figura familiar actuando de manera extraña cerca de la casa de la señora Silva el día en cuestión. No logró identificar el rostro, pero estaba segura de que era alguien que vivía en los alrededores. Doña Vera, por miedo a represalias, se había mantenido en silencio hasta entonces, pero la determinación de la señora Silva la animó a hablar. Esta información fue inmediatamente transmitida al detective Moreira, quien comenzó a conectar las piezas del rompecabezas. Sabía que se estaba acercando a la verdad, pero necesitaba algo más sólido. Entonces, decidió confrontar a Thompson con lo poco que tenía, con la esperanza de que el hombre cometiera un desliz. En el enfrentamiento, Thompson, inicialmente confiado, comenzó a mostrar señales de nerviosismo cuando Moreira mencionó a testigos que podrían haber visto algo. Aún así, se mantuvo firme en su negación, pero el detective sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que cometiera un error. El capítulo termina con la tensión en aumento. Jeremías y su madre esperan ansiosamente cualquier noticia que pueda cambiar el rumbo de los acontecimientos. El detective Moreira, sintiendo la presión, continúa su investigación con total enfoque, decidido a sacar la verdad a la luz y limpiar el nombre de Jeremías. Mientras tanto, Thompson comienza a sentir el peso de sus acciones y el miedo a ser descubierto crece cada día. Los días que siguieron fueron angustiantes para Jeremías y su madre. El peso de la acusación injusta presionaba a la familia como una nube negra. La ciudad, antes pacífica, ahora se encontraba dividida entre aquellos que creían en la inocencia del niño y los que se dejaban llevar por las sospechas alimentadas por el prejuicio. Dentro de la comisaría, el detective Moreira estaba decidido a encontrar la verdad. El pastor, que había sido buscado por el amigo de Thompson, regresó a la comisaría para una nueva conversación con el detective. Esta vez, trajo nueva información que podría cambiar el rumbo de la investigación. Detective Moreira, he estado reflexionando sobre lo que se dijo y decidí que hay más que necesita saber, comenzó el pastor, con una expresión seria y preocupada. Estoy escuchando, pastor. Cada detalle puede ser crucial, respondió el detective, inclinándose hacia adelante, mostrando total atención. El amigo de Thompson, aquel que me buscó, mencionó algo sobre una conversación que tuvo con Thompson unos días antes del incidente. Thompson estaba furioso con la idea de que nuevos vecinos, especialmente una familia negra, pudieran desvalorizar el vecindario. Estaba obsesionado con la idea de mantener el orden, como él dijo. Fue después de esa conversación que comenzó a actuar de manera extraña, siempre observando la casa de los Silva. El amigo pensó que eran solo palabras vacías, pero ahora cree que Thompson podría haber hecho algo más grave que simples chismes. Estas palabras encendieron una alerta inmediata en la mente del detective Moreira. Thompson se estaba convirtiendo en el principal sospechoso. Con esta nueva información, el detective decidió seguir un nuevo enfoque, presionar a Thompson, pero con cuidado de no levantar sospechas antes de tiempo. Mientras tanto, en la escuela, los alumnos susurraban por los pasillos. Los amigos más cercanos de Jeremías estaban preocupados, pero no sabían cómo ayudar. Pedro, uno de los mejores amigos de Jeremías, decidió que haría algo para apoyar a su amigo. Recordó que, el día en que sucedió todo, estaba con Jeremías en el parque y vio a un hombre observándolos desde lejos. En ese momento, no le dio mucha importancia, pero ahora, con todo lo que estaba pasando, Pedro pensó que eso podría ser relevante. Pedro corrió hasta la casa de Jeremías, donde la señora Silva lo recibió calurosamente. Al saber lo que Pedro había recordado, ella inmediatamente llevó al chico a la comisaría. El detective Moreira se emocionó con la posibilidad de un nuevo testigo, aunque fuera un detalle pequeño. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. «Pedro, ¿puedes describir a ese hombre?», preguntó Moreira, con la esperanza de que ese detalle finalmente pudiera vincular a Thompson con el crimen. Era un hombre mayor, de piel clara, cabello canoso, llevaba una gorra y parecía estar fingiendo que caminaba por el parque, pero nos miraba mucho. Lo recuerdo porque me pareció extraño, pero después lo olvidé, explicó Pedro. El detective agradeció al chico y le pidió que volviera si recordaba algún otro detalle. Ahora, Moreira sabía que Thompson estaba, de hecho, en el parque el día del incidente.
decidió que necesitaba más pruebas para confrontarlo directamente, así que ordenó a su equipo que revisara nuevamente las cámaras de seguridad del parque y de los alrededores. El equipo del detective pasó horas analizando las grabaciones. Finalmente, encontraron algo, una imagen de Thompson cerca del parque, a la misma hora en que Jeremías y sus amigos estaban jugando baloncesto. Estaba actuando de manera sospechosa, mirando a su alrededor, como si estuviera asegurándose de que nadie lo viera. Era lo que Moreira necesitaba para convocar a Thompson a la comisaría para más interrogatorios. Cuando llamaron a Thompson, apareció nervioso, aunque intentó disimularlo con una sonrisa forzada. El detective Moreira, con su experiencia, sabía que Thompson estaba a punto de ceder. «Señor Thompson, gracias por venir. Necesitamos aclarar algunas cuestiones sobre el incidente con el joven Jeremías», dijo Moreira, comenzando de manera amigable. Thompson, tratando de mantener la compostura, respondió: «Claro, estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario». «Genial. Primero, me gustaría preguntar qué estaba haciendo en el parque el día en que Jeremías fue acusado», preguntó Moreira, directamente, observando cada reacción de Thompson. Thompson tartamudeó antes de responder: Yo solo estaba pasando por ahí, yendo a la casa de un amigo. Nada más». Moreira, notando el nerviosismo creciente, decidió presionar un poco más. «¿Sabe, señor Thompson? Encontramos imágenes suyas en el parque ese día. Parecía estar observando a los chicos jugar baloncesto. ¿Hay algo que le gustaría contarnos?». La tensión en el aire era palpable. Thompson sintió que el cerco se estaba cerrando, pero aún así intentó mantener su versión de los hechos. «Solo estaba de paso, detective. No veo cómo eso es relevante para el caso». Moreira sabía que aún no era el momento de revelar todo. Necesitaba que Thompson se contradijera o cometiera un desliz mayor, por lo que decidió cambiar de táctica. «Entiendo. Dejemos eso de lado por ahora. Hay algo más que me gustaría discutir con usted, sobre lo que sucedió en la casa de los Silva esa misma noche». Mientras el detective continuaba la conversación, el equipo técnico analizaba más grabaciones y datos. Sabían que el tiempo jugaba en su contra, pero estaban decididos a encontrar pruebas concluyentes. En la casa de los Silva, Jeremías y su madre permanecían en un estado de aprensión. Sabían que el detective estaba haciendo todo lo posible, pero el miedo a que no se hiciera justicia aún los atormentaba. Sin embargo, la señora Silva continuaba luchando. Se reunió con los vecinos que creían en la inocencia de Jeremías, organizando una petición para presionar a la policía a investigar más a fondo. Días después, el detective Moreira llamó a Thompson nuevamente, esta vez con pruebas más contundentes. Durante el interrogatorio, Thompson comenzó a contradecirse, nervioso, y Moreira se dio cuenta de que estaba en el camino correcto. Colocó las cartas sobre la mesa, imágenes, testigos y el relato del amigo de Thompson al pastor. Thompson sabía que estaba acorralado. Finalmente, bajo presión, Thompson comenzó a desmoronarse. En un momento de desesperación, confesó que había plantado las drogas en la mochila de Jeremías, creyendo que podría proteger al barrio de una familia que consideraba indeseable. Justificó sus acciones con el racismo que siempre había cargado dentro de sí, tratando de pintarse a sí mismo como una especie de héroe de la comunidad. El detective Moreira escuchó en silencio, conteniendo la rabia que sentía al escuchar esas palabras. Sabía que, a pesar de la confesión, aún había un largo camino para asegurar que Thompson pagara por sus crímenes y que Jeremías fuera completamente inocentado. Con la confesión en mano, Moreira sabía que estaba más cerca de la justicia, pero también que eso no borraría los traumas que Jeremías y su familia habían enfrentado. Aún tendrían que lidiar con las consecuencias de esa terrible acusación, pero al menos ahora había una luz al final del túnel. Mientras Thompson era detenido, Jeremías y su madre fueron informados de la confesión. Lágrimas de alivio y tristeza se mezclaron. La verdad estaba saliendo a la luz, pero el daño ya había sido hecho. Sabían que necesitarían tiempo para sanar las heridas, pero ahora tenían esperanza en un futuro mejor. El sol aún no había salido completamente cuando el detective Moreira decidió que era hora de visitar la casa de los Silva para compartir los últimos desarrollos del caso. Sabía que, a pesar de la confesión de Thompson, aún había mucho dolor por procesar, pero también creía que finalmente se estaba haciendo justicia.
Al llegar a la casa de los Silva, fue recibido por un ambiente tenso pero esperanzado. Jeremías, que apenas había dormido desde que todo comenzó, estaba sentado en la sala junto a su madre, ambos esperando noticias. El detective se acercó a ellos, sentándose en el sofá frente a la familia. Señora Silva, Jeremías, tengo buenas noticias, comenzó Moreira, tratando de aliviar un poco la evidente tensión. El señor Thompson confesó. Admitió que plantó las drogas en la mochila de Jeremías y que lo hizo motivado por un odio irracional e injustificable. La señora Silva cerró los ojos por un momento, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Jeremías parecía aliviado, pero el peso de la situación aún se cernía sobre él. ¿Eso significa que mi hijo está libre de esas acusaciones?, preguntó la señora Silva, con la voz temblorosa pero llena de esperanza. Significa que estamos muy cerca de eso, sí. Vamos a oficializar el proceso para que todas las acusaciones contra Jeremías sean retiradas. Pero quiero que sepan que, aunque se está haciendo justicia, sé que el trauma que enfrentaron no desaparecerá tan rápidamente, dijo Moreira, con sinceridad en su voz. Jeremías, que hasta entonces había estado en silencio, finalmente habló. Solo quiero que esto termine. Quiero poder volver a la escuela, ver a mis amigos, sin que nadie me mire como si fuera un criminal. El detective asintió, comprendiendo el deseo del chico de volver a la normalidad. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que eso suceda, Jeremías. Mi equipo y yo estamos trabajando para limpiar tu nombre y asegurarnos de que puedas seguir adelante. Después de hablar con la familia, Moreira dejó la casa de los Silva, sabiendo que el trabajo aún no estaba completamente hecho. De vuelta en la comisaría, se reunió con su equipo para discutir los próximos pasos. Necesitaban asegurarse de que todas las pruebas contra Thompson fueran presentadas de manera irrefutable y que el proceso para inocentar a Jeremías fuera rápido y eficaz. Mientras tanto, la noticia de la confesión de Thompson comenzó a difundirse por la ciudad. Aquellos que antes dudaban de la inocencia de Jeremías ahora se veían forzados a confrontar sus propios prejuicios. Algunos vecinos, que antes evitaban a la familia Silva, comenzaron a expresar arrepentimiento y a ofrecer apoyo, pero la señora Silva sabía que no sería fácil olvidar lo que habían pasado. En la escuela, la situación de Jeremías también comenzó a cambiar. Pedro, su amigo, que había ayudado a recordar detalles importantes, fue el primero en buscar a Jeremías para ofrecerle un hombro amigo. Sabía que no habías hecho nada malo, Jeremías. Solo siento mucho no haber hablado antes, no haberte defendido desde el principio, dijo Pedro, con sinceridad. Jeremías dio una pequeña sonrisa, aún afectado, pero agradecido por el apoyo del amigo. Gracias, Pedro. Sé que no fue fácil para nadie. Solo quiero que todo esto termine pronto. Con el paso de los días, la ciudad comenzó a ajustarse a la nueva realidad. El apoyo a la familia Silva crecía, pero aún había quienes, a pesar de las evidencias, se resistían a aceptar la verdad. Esto solo mostraba la profundidad del racismo y el prejuicio que existían en la comunidad. El pastor de la iglesia local, que había ayudado a sacar a la luz las acciones de Thompson, organizó una vigilia en apoyo a Jeremías y su familia. Sabía que la comunidad necesitaba sanar y que, para eso, era necesario reconocer y confrontar el racismo que había permitido que todo eso sucediera. En la noche de la vigilia, la iglesia estaba llena. Personas de todas las edades y orígenes vinieron para mostrar su apoyo a la familia Silva. El pastor habló sobre la importancia de la unión y la empatía, y cómo todos tenían la responsabilidad de crear una comunidad donde el prejuicio no tuviera lugar. Fallamos con esta familia. Fallamos con este chico. Pero hoy estamos aquí para reconocer nuestros errores y para comenzar a cambiar, dijo el pastor, con voz firme. La señora Silva y Jeremías estaban presentes, y las palabras del pastor, aunque conmovedoras, también eran un recordatorio de cuánto aún necesitaban sanar. Sin embargo, la presencia de tantos vecinos, muchos de los cuales antes habían permanecido en silencio, trajo un consuelo inesperado. Después de la vigilia, varias personas se acercaron a la familia Silva, ofreciendo palabras de apoyo y disculpas. Algunos admitieron que habían juzgado mal a Jeremías y que ahora estaban comprometidos a aprender y crecer a partir de esta experiencia. Pero mientras la comunidad comenzaba a sanar, el detective Moreira sabía que su trabajo aún no estaba completo.
quería asegurarse de que Thompson enfrentara todas las consecuencias de sus actos. Por eso, continuó reuniendo pruebas y preparando el caso contra él. Thompson, ahora en custodia, comenzó a darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Sus abogados intentaban montar una defensa, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. La confesión, combinada con las grabaciones y los testimonios, dejaba poco espacio para dudas. Finalmente, llegó el día del juicio de Thompson. La ciudad, aún afectada por los eventos, esperaba ansiosamente por justicia. El tribunal estaba lleno, con muchas personas de la comunidad presentes para mostrar apoyo a la familia Silva. Durante el juicio, Thompson intentó justificar sus acciones, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La comunidad estaba cansada de disculpas y quería ver que se hiciera justicia. El fiscal presentó todas las pruebas de manera clara y precisa, y el jurado no tardó en llegar a un veredicto. Thompson fue condenado por sus acciones, y Jeremías finalmente fue exonerado de todas las acusaciones. La sala del tribunal estalló en aplausos cuando el juez anunció la sentencia, y la familia Silva sintió un peso enorme siendo levantado de sus hombros. Pero incluso con la justicia hecha, la familia sabía que tomaría tiempo sanar las cicatrices dejadas por esta experiencia. Habían enfrentado lo peor del prejuicio, pero también habían visto el poder de la verdad y la justicia. Días después del juicio, la vida comenzó a volver a la normalidad para la familia Silva, pero sabían que nunca serían los mismos. Jeremías, ahora más fuerte y resiliente, estaba decidido a usar su experiencia para ayudar a otros que enfrentaran injusticias similares. El detective Moreira, que había sido fundamental para sacar a la luz la verdad, recibió el reconocimiento de la comunidad por su trabajo incansable. Pero para él, el mayor premio fue ver que se hacía justicia y saber que, a pesar de todos los desafíos, había cumplido con su deber. Con el tiempo, la comunidad empezó a unirse de maneras que nunca habían imaginado. La experiencia de Jeremías y su familia sirvió como un poderoso recordatorio de que el prejuicio y el odio no podían ser tolerados. Y, poco a poco, las heridas empezaron a sanar. El sol brillaba en el cielo, marcando un nuevo día, pero para la familia Silva, ese día no era como cualquier otro. Era un día marcado por la transformación y la renovación. Después de todo lo que habían pasado, finalmente podían respirar aliviados. El juicio de Thompson y la absolución de Jeremías fueron hitos en la vida de la familia y la comunidad. Ahora, era tiempo de mirar hacia el futuro, de reconstruir y sanar las heridas dejadas por tanta injusticia. En la casa de los Silva, la mañana comenzó de manera diferente. Ya no había la tensión que antes los había pesado. Jeremías, después de tantos días de angustia, finalmente se despertaba con una sensación de paz. Sabía que el camino aún no estaba completo, pero también sabía que era lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que viniera. La señora Silva, observando a su hijo desde lejos, sintió un inmenso orgullo. Durante toda esa prueba, Jeremías había demostrado una fuerza y una madurez que superaban su edad. Sabía que lo que habían pasado los cambiaría para siempre, pero también sabía que esa experiencia les daría un propósito mayor. «Mamá», el pastor llamó. «¿Quiere que dé un testimonio en la iglesia sobre todo lo que sucedió?», dijo Jeremías mientras se sentaban a desayunar. «Eso es una excelente idea, hijo. Creo que compartir tu historia puede ayudar a otras personas a entender lo que enfrentamos y la importancia de luchar por la justicia», respondió su madre con una sonrisa alentadora. Jeremías sabía que el testimonio no sería fácil. Revivir cada momento, cada sensación de miedo e injusticia no sería simple, pero también sabía que era necesario. Había personas en la comunidad que necesitaban escuchar su historia, que necesitaban entender el impacto del racismo y la intolerancia. Y él estaba decidido a hacer su parte para educar y concienciar a los demás. Ese mismo día, mientras Jeremías se preparaba para ir a la iglesia, la noticia sobre el juicio de Thompson seguía extendiéndose por la ciudad. Algunos lo veían como un ejemplo de que el sistema podía funcionar, de que la justicia, aunque tardía, aún podía ser alcanzada. Otros, sin embargo, seguían lidiando con sus propias reacciones, confrontando prejuicios que habían alimentado en silencio durante años. En la iglesia, la atmósfera era de expectativa. El pastor ya había mencionado la importancia del evento, destacando que era un momento no solo de reflexión, sino también de acción. Quería que la comunidad no solo escuchara,
sino que actuara para garantizar que injusticias como esa nunca se repitieran. Cuando Jeremías subió al púlpito, el silencio en la iglesia era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en él, esperando escuchar su perspectiva. Con el corazón latiendo rápido, comenzó a hablar, su voz clara y firme. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al pastor por darme la oportunidad de hablar con ustedes hoy. También agradezco a todos los que nos apoyaron durante este periodo difícil. Lo que me sucedió fue más que una injusticia personal, fue un reflejo de algo mayor, algo que afecta a muchas personas que quizás nunca tengan la oportunidad de contar sus historias. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Cuando fui acusado injustamente, sentí miedo, rabia y una inmensa sensación de impotencia. Sabía que no había hecho nada malo, pero, por el color de mi piel, fui considerado culpable antes de que se presentara cualquier prueba. Y esa es la realidad que muchos de nosotros enfrentamos a diario. La mirada de Jeremías recorrió a la congregación, buscando conexión con quienes lo escuchaban. Sabía que cada palabra que pronunciaba cargaba el peso de la verdad, y quería que cada persona allí entendiera la profundidad de lo que estaba diciendo. Pero lo que más me impresionó fue la solidaridad que encontré en medio de todo esto. Amigos, vecinos, personas que ni siquiera conocíamos, todos se unieron para apoyar a mi familia y para luchar por la justicia. Eso me mostró que, a pesar de todo el odio y prejuicio, todavía hay bondad en el mundo, todavía hay esperanza. Luego miró al pastor, quien le dio una sonrisa alentadora. No soy un héroe, solo soy un chico que pasó por algo que nadie debería pasar. Pero si mi historia puede inspirar a alguien a luchar contra la injusticia, entonces todo esto habrá valido la pena. El sermón de Jeremías fue seguido por un largo silencio, como si cada persona presente estuviera procesando las palabras que él había dicho. Luego, el pastor se levantó y se acercó a Jeremías, poniendo una mano en su hombro. Jeremías, tus palabras nos han tocado a todos. Y tienes razón, tu historia es un recordatorio poderoso de lo que aún necesitamos combatir en nuestra sociedad. Pero también es un testimonio de valentía, resiliencia y la importancia de unirnos contra el mal. Nos has mostrado que, incluso en las circunstancias más difíciles, la verdad y la justicia pueden prevalecer. Después del testimonio de Jeremías, la comunidad comenzó a reunirse con un propósito renovado. La vigilia que habían iniciado se transformó en un movimiento más amplio, con reuniones regulares para discutir cómo podrían combatir el racismo y promover la justicia social en la ciudad. La iglesia se convirtió en un punto de encuentro para estas discusiones, y la historia de Jeremías empezó a ser una inspiración para otros jóvenes que también enfrentaban desafíos similares. Mientras tanto, Thompson, ahora condenado, aguardaba su sentencia final. Se encontraba solo, alejado de su familia y de todos aquellos que antes lo apoyaban. La justicia había sido hecha, pero el precio que pagó por su racismo y odio era alto. Con el paso de los meses, la vida de Jeremías comenzó a volver a la normalidad. Regresó a la escuela, donde recibió apoyo y respeto de sus compañeros y profesores. También se involucró activamente en las reuniones de la comunidad, decidido a asegurarse de que nadie más pasara por lo que él pasó. En la escuela, Jeremías se destacó como un líder. Fundó un club para discutir cuestiones de justicia social, donde estudiantes de todas las edades podían compartir sus experiencias y aprender unos de otros. El club creció rápidamente y pronto se convirtió en un movimiento escolar, con estudiantes promoviendo campañas de concientización y eventos para combatir el prejuicio. El apoyo de la comunidad fue fundamental para el crecimiento de este movimiento. La historia de Jeremías se difundió más allá de las fronteras de la ciudad, llegando a otras comunidades que también empezaron a organizarse e inspirarse en su lucha. Pero el verdadero cambio comenzó a suceder dentro de las personas. Aquellos que antes miraban a Jeremías con desconfianza comenzaron a darse cuenta de cuánto sus prejuicios habían moldeado sus percepciones y empezaron a cuestionar esas actitudes. La historia de Jeremías fue una poderosa lección de que el racismo y el prejuicio no podían ser ignorados y que la verdadera justicia solo podía ser alcanzada a través de la empatía y la acción colectiva. Al final, Jeremías y su familia no solo sobrevivieron a la prueba, sino que emergieron de ella más fuertes y más unidos. Sabían que el camino hacia la justicia era largo y lleno de desafíos, pero también sabían que, juntos, podían enfrentarlo. La comunidad que una vez fue marcada por la desconfianza y el prejuicio ahora se estaba transformando en un ejemplo de resiliencia y solidaridad.
El caso de Jeremías fue un punto de inflexión, y la ciudad nunca volvería a ser la misma. En el último día de clases, antes de las vacaciones de verano, Jeremías fue llamado al escenario durante una asamblea escolar. El director de la escuela, en nombre de todos los profesores y alumnos, le entregó un premio por su valentía y liderazgo. Pero para Jeremías, el verdadero premio fue ver cómo su historia había inspirado cambios y cómo, de alguna manera, había contribuido a un mundo más justo. Cuando terminó la asamblea, Jeremías miró a su alrededor, viendo los rostros de los compañeros y profesores que ahora lo respetaban y admiraban. Sabía que aún había mucho por hacer, pero también sabía que no estaba solo. Esa noche, al acostarse, Jeremías pensó en todo lo que había sucedido en los últimos meses. Pensó en el miedo que sintió, en la injusticia que enfrentó, pero también pensó en cómo fue capaz de superar todo eso. Y con una sonrisa, se durmió, sabiendo que, a pesar de todo, la verdad y la justicia prevalecieron. Así, la historia de Jeremías, del vecino racista y de la trampa que casi destruyó su vida, llegó a su fin. Pero la lección que quedó fue clara: la verdad siempre encuentra su camino, y la justicia, por más demorada que sea, siempre es el destino final. Muchas gracias por haber visto hasta aquí. Si quieres escuchar las historias más sorprendentes, suscríbete al canal y activa la campanita para las notificaciones.